encuentro la manera de hacer caer este bloqueo. ¿Cuál es el código que necesito? Hola, soy tu asistente de bendición, escaneando tu vida. Parece que hay un problema. He detectado maldiciones activas que bloquean las bendiciones de Dios. ¿Y puedes eliminarlas? ¿Con los códigos eternos? Sí, a través de experimentar el poder de la Biblia. Te daré las contraseñas para desbloquear las bendiciones. Dime cuando estés listo para ejecutarlos. Sí, claro, estoy listo. Código para la integridad es Romanos 6:14. Mateo 6:12-15 es código para el perdón. Código para la libertad espiritual es Deuteronomio 18:10. Código para la salud es Jeremías 44:13. Deuteronomio 8:6-13 es código para la abundancia. Los códigos han sido ejecutados. Recuerda, no basta con descifrarlos, vívelos. Códigos, verdades bíblicas que desbloquean las bendiciones. Estamos lanzando una nueva serie. La serie se llama Códigos. ¿Y qué es un código? Es como una llave que se utiliza básicamente en los sistemas de computarizados o en lo digital. La mayoría de nosotros que tenemos un teléfono que puede conectarse a redes sociales, cuando llegamos a otra casa o a un restaurante, a otra localidad, uno quiere conectarse en Wi-Fi, pero de pronto al conectarte en Internet te pide que pongas un código o un password. Es como una llave y si tú tienes el código, el password, la llave para entrar, entonces vas a poder utilizar el Wi-Fi. Hay cosas en la vida espiritual que también necesitan un código, una llave, el entendimiento, cómo podemos accesar a las bendiciones de Dios. En el mundo espiritual hay bendiciones y también hay maldiciones. Tanto las bendiciones como las maldiciones son el resultado o la consecuencia de nuestra fe o de nuestras acciones. Si tenemos fe en Jesús y nuestra vida es congruente a la fe, entonces accesamos a través de códigos que son la palabra del Señor para esas bendiciones. No sé si ustedes han escuchado de la maldición de los Kennedy, hablando de esa familia presidencial del siglo pasado. Precisamente John F. Kennedy, que era presidente, él fue asesinado en 1963 y en 1968 su hermano Robert Kennedy. Pero ya en 1999 el hijito del presidente, John Kennedy, también murió brutalmente. Y la familia ha estado enredada en un montón de cosas raras, extrañas, y se ha hablado de la maldición de los Kennedy. Pero miren, hay cosas que han hecho nuestros antecesores. Por ejemplo, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, muchos europeos, principalmente alemanes, salieron huyendo, eran perseguidos, terminó la guerra y fueron a refugiarse a Brasil, a Argentina, a Chile, a Sudamérica y cambiaron su apellido. Y las generaciones de ellos adoptaron otros apellidos porque llevar el apellido de un genocida era, imagínense ustedes, el rechazo que la sociedad les daba en la escuela, en el colegio, en el trabajo, en la sociedad. Era terrible. Así sucede en el mundo espiritual. Y hoy estaremos conociendo estos códigos y yo voy a estar citando la Biblia, pero lo voy a estar diciendo la cita bíblica de una manera de códigos. Por ejemplo, vamos a comenzar con GA 313. ¿Qué significa GA 313? Gálatas 3:3. Ese es un código y mira el acceso que tenemos para las bendiciones de Dios. Estaremos hablando entonces en estas semanas de que las bendiciones de Dios son para todos los que somos hijos de Dios, que hemos creído por la fe en Cristo Jesús. Pero esas bendiciones integrales, espirituales, emocionales, físicas, económicas, materiales, son bendiciones que tenemos acceso si nosotros ponemos el código correcto, la llave correcta,
y la usamos correctamente. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3, versículo 13? GA 3, 1, 3. Y aquí habla del Señor Jesús y la Escritura dice, Cristo, nuestro Salvador, nos redimió, nos liberó de la maldición. ¿De qué nos liberó? Más fuerte, nos liberó de la maldición de la ley. Es decir, de las consecuencias de desobedecer la ley. Eso significa. Nos liberó de las consecuencias negativas de desobedecer la ley. Hecho por nosotros, maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldito y fue maldición en nuestro lugar por las consecuencias de nuestras obras que estaban lejos de la voluntad de Dios. Así que vamos a revisar en estas semanas los diferentes códigos, entiéndase, los diferentes versículos bíblicos que nos da acceso a desbloquear las bendiciones y a bloquear las maldiciones. ¿Qué dice el primer código? GA 313. A ver, quiero animarlos a que usemos este lenguaje. Digan conmigo, GA 313. Gálatas 3:13. La maldición de la ley es una de las líneas que encierra Gálatas 3:13. La maldición de la ley. Y he explicado que la maldición de la ley debe entenderse como las consecuencias negativas de desobedecer la voluntad de Dios. Esa es la maldición de la ley. En Deuteronomio capítulo 21, verso 23, en esta versión dice, no anochecerá su cuerpo en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué razón? Porque maldición de Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. ¿Saben qué es lo interesante? Para los judíos, cuando alguien era sentenciado o incluso alguien se quitaba la vida, se suicidaba, colgándose en un árbol, por ejemplo, en un madero, también cuando la ley judía sentenciaba a alguien, así como Jesús fue sentenciado, pero cuando alguien moría en el madero colgado de cualquier forma, era un maldito o un maldecido por Dios. ¿Por qué? Porque aquel que colgaban en un madero era una persona que era sentenciada porque sus actos eran terribles, eran pecaminosos, asesinatos, robos, lo cual merecía una muerte de esa índole. Pero los judíos sabían que si esa persona pasaba toda la noche y toda la madrugada colgado ahí y amanecía, ya no solo esa persona era maldita, la ciudad, el pueblo era maldecido. Así que las personas, aun cuando no querían a ese individuo que estaba muerto ahí en el madero, ellos mismos trataban de sacarlo o descolgarlo o quitarlo del madero. ¿Cuál razón? Para que el pueblo, para que ellos mismos no quedaran maldecidos. Entonces el tema es cómo desbloqueamos las bendiciones y cómo bloqueamos las maldiciones. ¿Qué llaves podemos utilizar? ¿Qué códigos podemos utilizar? Este código GA 313 le llamo el código de la cruz. Gálatas 3:13 es el código de la cruz. ¿Lo están anotando? El código de la cruz. GA 313. Gálatas 3:13. Ahora, ¿qué nos enseña este código? En primer lugar, que desobedecer la palabra de Jesús, la ley, activa la maldición. O sea, la maldición no es el resultado de un Dios violento, de un Dios malo e injusto. Las maldiciones son el resultado de nuestra interacción con la voluntad de Dios. Y esta es una de las más preciosas explicaciones o significados de pecar. A ver si me siguen con esto. Estar en el centro de la voluntad de Dios es vivir en integridad. Cuando tú te sales del centro de la voluntad de Dios, abres un espacio, eso se llama pecado, salirse del centro de la voluntad de Dios, se abre un espacio para que las maldiciones nos alcancen, ya sea que nos salgamos del centro de la voluntad de Dios a la izquierda o a la derecha. En el matrimonio,
Si tú estás en el centro de la voluntad de Dios, en tu interacción con tu cónyuge, si eres hombre con tu esposa, si eres mujer con tu esposo, si la honras, si la respetas, si eres fiel a tu esposa, entonces está desbloqueada la bendición para tu vida. Pero si nos salimos del centro de la voluntad de Dios, como la Biblia espera que tratemos a nuestro cónyuge, entonces se abre la oportunidad de desbloquear las maldiciones y viene sobre nosotros y nos persiguen. Lo mismo con las finanzas. Cuando estamos debajo del centro de la voluntad de Dios, porque somos íntegros, porque somos generosos, porque somos honestos, ahí fluye la bendición de Dios. Pero si nos salimos del centro de la voluntad de Dios en el manejo de la plata, con las mentiras, con el robo, con la extorsión, en fin, entonces las maldiciones nos alcanzan. ¿Hace sentido lo que estoy explicando? La maldición de la ley son las consecuencias negativas de desobedecer la voluntad de Dios, que es la ley o es su palabra. La muerte, la enfermedad, la falta de paz, la ansiedad, el temor, la destrucción familiar. Esa es la consecuencia, son los resultados de salirnos del centro de la voluntad de Dios. Ahora debemos entender que el pecado bloquea la bendición y activa la maldición. Deuteronomio 28:15. Yo creo que muchos de nosotros, me parece que todos nosotros, me imagino, a menos que tú seas muy nuevo, Deuteronomio 28 es un capítulo estrella. ¿Por qué sabemos qué dice Deuteronomio 28? Porque es el capítulo de las bendiciones, pero también de las maldiciones. Ahí en Deuteronomio 28, recuerdan ustedes, está aquella porción que dice, serás cabeza y no cola. Tal vez es la más clásica de Deuteronomio 28. Comienza el capítulo diciendo que si oímos atentamente a Dios, su palabra, su ley, y lo obedecemos, todas estas bendiciones nos perseguirán. El cristiano no persigue las bendiciones, el cristiano se conecta con Dios, porque cuando persigues a Dios, las bendiciones de Dios vienen sobre nosotros. Hay gente solo cuando tiene necesidad busca a Dios, cuando quiere un milagro busca a Dios. Y no es que esté malo. Lo malo es que Dios hace el milagro y nos olvidamos de él. Si lo único que nos acerca a Dios es la sanidad, si lo único que nos acerca a Dios es la provisión económica, si lo único que nos acerca a Dios es restaurar la relación con la novia, porque sentimos que el mundo se acaba porque la novia ahora está alejándose o el matrimonio se está rompiendo. Entonces nos acercamos a Dios por esa necesidad, pero ¿qué resulta? Cuando te reconcilias con tu novia, cuando te reconcilias en tu matrimonio, cuando regresa el hijo, cuando la empresa fluye o florece, cuando consigues trabajo, se abren las puertas laborales, te gradúas todas esas bendiciones, entonces podríamos correr el riesgo de alejarnos de Dios. Por eso nosotros debemos buscar a Dios en todo tiempo. Te recomendamos que busques a Dios y entonces las bendiciones de Dios no solo te buscarán a ti, sino te alcanzarán. Alguien debe celebrar que así funciona eso. Pero ¿qué dice Deuteronomio 28:15? Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Así que la bendición y la maldición están delante de nosotros. Y todo lo determina nuestra actitud de fe en nuestra relación con la voluntad de Dios. Si oímos atentamente la voz del Señor, en fe lo amamos y seguimos y usamos esos códigos de integridad, las bendiciones nos alcanzarán. Pero si desobedecemos, si nos salimos del centro de la voluntad de Dios, las maldiciones nos alcanzarán. Estas semanas aprenderemos a desbloquear las bendiciones y a bloquear las maldiciones en el nombre de Jesús, quien nos redimió de la maldición de la ley. Ahora bien, miremos un segundo código. Este código le vamos a llamar JU1010. Digan conmigo, JU
1010. Juan 1010. El código JU 1010. Juan 1010. A este código le llamamos el código del propósito divino. Aquí entendemos cuál es la razón por la cual el Señor vino a la tierra. El otro era el código de la cruz, GA 313. Pero el código del propósito divino, ¿cuál es la razón por la cual Jesús vino a la tierra? La Biblia enseña en Juan 10:10 que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Pero anímese conmigo. Pero yo, dijo Jesús, he venido a darles vida y vida en, a ver, grítelo, en abundancia. Mire, la religión carcome, restringe, esclaviza. Sociológicamente, sí somos de la religión evangélica, pero a nosotros los evangélicos no nos gusta que nos digan religiosos, porque para nosotros es más que una religión. Es una relación fresca, una relación vibrante, una relación de amor con Dios. Somos imperfectos, pero en nuestra búsqueda, en nuestro amor por la fe en Jesucristo, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y cada día queremos mantener una relación extraordinaria con Él. Venir a la iglesia no es que nos traigan de las orejas. De las orejas se traen a los niños, amenazados, que si no vienen a la iglesia no se les da una mesada, no se les da domingo. Y los niños tienen que subir al carro, al bus, a la moto, porque tienen que venir. A propósito, el domingo pasado vi en una moto que venían 4. El esposo, la esposa, y no sé qué decir. Si los hubiera visto en la calle, yo hubiera dicho, qué barbaridad, pero los vi en la iglesia. Y eran mis hermanos. Y yo dije, no puedo regañar a mis hermanos. No les puedo bocinar y decirle, ¡hey! Ay, ay, ay. Y dije, Señor, ellos no me oyeron, pero yo, Dios les bendiga, hermanitos. Y cuando no me oyeron, Señor, los rocío con la sangre de Jesús. Pero esos niños no eligieron venir a la iglesia, esos los montaron a la moto. ¿A ti te montaron a la moto o viniste porque tú querías venir a encontrarte con Dios? Esa es mi pregunta. Porque la religión nos obliga, la relación nos atrae. Jesús nos atrae a sus brazos y hemos venido no para buscar las bendiciones, sino para buscar al Dios de las bendiciones. Y las bendiciones tarde o temprano nos alcanzarán. JU 1010. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no solo te quiere dar vida. Hay algunos que existen pero no tienen vida, porque lo que ellos experimentan es tristeza, es amargura, es odio, es ansiedad, es temor al futuro. Eso no es vivir. En Jesús se puede vivir aún en medio de los problemas. Porque la Biblia no nos promete que no habrán desafíos, pero sí nos promete que no estaremos solos, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, aunque venga de truenos, llueva, dice la Biblia, y las piedras golpeen contra tu casa, pero si tú estás parado sobre la roca, esa casa se moverá. La Biblia no dice que no se moverá, lo que dice la Biblia es que no se caerá. Aun cuando llueva sobre tu vida, enfermedades, problemas de hogar, dificultades económicas, estamos parados sobre la roca. Alguien debe decir, Señor, creo en tu promesa y este código lo creo. Jesús se hizo maldición para quitarme la maldición. ¿Cuáles son las consideraciones sobre el propósito de la primera venida de Cristo? Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Para que tengan salud, para que tengan provisión, para que tengan paz. Pero no paz pequeña, no provisión pequeña, en abundancia de paz, de gozo y alegría. El diablo nos roba la bendición, Jesús nos libra de la maldición. El diablo nos roba la bendición, Jesús nos libra de la maldición. Y en esta semana experimentarás el poder de Dios y de su palabra. Hay un tercer código, a este código le llamamos 1PE 118-19. Ese password está más difícil, ¿no? Como cuando nos dan una clave en nuestro teléfono y dice, mejor tómele una foto y usted mire cómo hacerlo. Pero es 1 Pedro 1:18 y 19. El código de la sangre de Jesús. Ya vimos el código de la cruz. Gálatas 3:13. Ya vimos el código
El código poderoso que yo lo miro en el propósito de Dios de Juan 10:10. Pero ahora estamos viendo a través de la pluma de Pedro que nos regala un código. Y este es el código de la sangre de Jesús. 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Es decir, este código de que nos vaya bien en la vida, no se está refiriendo a la herencia que nos deja papá y mamá en el banco, o en la tierra, o en los autos, sino se trata de un código superior, de una herencia superior. Si sigo leyendo en 1 Pedro 1:18, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre, me gusta cómo lo escribe Pedro, con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo es la sangre? Escandalosa, pero la de Cristo, preciosa. La sangre es escandalosa. Un poquito de sangre y nos desmayamos. No dicen nada, pero yo sé que así somos. Pero la sangre humana es escandalosa, la sangre de Cristo es preciosa, según Pedro es preciosa. ¿Y saben por qué es preciosa? Porque esta herencia, esta bendición que tenemos como de un cordero sin mancha y sin contaminación, es preciosa porque nos rescata de nuestra vana manera de vivir. Tenemos maneras de caminar en bendición. Tú no estás maldecido, tú estás bendecido por el código de la cruz, por el código de la palabra de Dios, por el código de la sangre de Cristo, por el código del propósito divino. Alguien debería entusiasmarse conmigo y decir: yo vine a la iglesia a encontrarme con una palabra de vida, con una palabra para enmendar mi vida. Número 4, el último código de este día. Pero realmente quiero darles varios códigos, porque cada semana les estaremos dando 2 códigos, uno en el grupo familiar y otro en la celebración dominical. Y este cuarto código le he llamado el código del poder de la palabra. ¿Cuál es ese? MT 816. MT 816. Mateo 8:16. Ese es el password, esa es la clave, esa es la llave. Para que tú tengas acceso, para que desbloquees la bendición y bloquees la maldición. ¿Me están siguiendo? ¿Quieren desbloquear las bendiciones de Dios sobre ustedes? Creo que sí, por eso estamos aquí. Y también debemos tener la conciencia que debemos bloquear, cerrar las maldiciones sobre nuestra vida. La enfermedad es una maldición. La muerte es una maldición. No todas las enfermedades son el resultado de un demonio, pero todas las enfermedades son el resultado del pecado desde Adán. Adán fue hecho para no morir, Adán y Eva. Pero cuando ellos se salieron del centro de la voluntad de Dios, entonces sus células se comenzaron a descomponer, a deteriorar, hasta que se murieron físicamente. Pero la muerte física no es tan grave como la muerte espiritual. Se separaron de Dios. El pecado bloquea la bendición y desbloquea la maldición. Pero la fe en Jesús nos desbloquea la bendición y bloquea las maldiciones de enfermedad, de muerte. Miren lo que dice la Escritura en Mateo 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Quiere decir que muchas enfermedades son el resultado de espíritus de las tinieblas. No todas. Es posible que tu enfermedad sea el resultado no de una enfermedad congénita. Ningún familiar tuyo ha padecido de esa enfermedad, pero tú la tienes. Y puede ser que sea bajo la influencia de un espíritu que la Biblia llama espíritu de enfermedad, y también Jesús le llamó espíritu mudo y sordo. Pero para eso estamos aquí, para encontrarnos con Jesús y levantar nuestras manos y decir: Cristo me redimió de la maldición de la ley, Cristo me redimió de la enfermedad. Ahora, este código MT 816, Mateo 8:16, es el código de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Miren lo que dice Mateo entonces. Y con la palabra, ¿y con qué? A ver, más fuerte, ¿con qué? ¿Qué tipo de palabra? Era la palabra escrita, era la palabra de Dios. Le demuestro por qué digo que era la palabra de Dios. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a ¿cuántos enfermos? A todos los enfermos.
Y sigue diciendo la Escritura, como está escrito, por sus llagas hemos sido nosotros curados, como está escrito. ¿Qué nos enseña Mateo 4:10? Entonces Jesús le dijo, ¿a quién? Al diablo mismo. ¿Cómo cerró? ¿Cómo bloqueó la maldición de Satanás y desbloqueó la bendición Jesús? Con la palabra. Dice, vete Satanás, porque está escrito. Cada vez que tú te acercas a los códigos de la Biblia, entiéndase, a los versículos de la Biblia, tú tienes acceso para bloquear la enfermedad y toda maldición, el divorcio, el alejamiento del amor, el enfriamiento del amor en la casa. Los hijos cada vez se distancian más de sus padres, el esposo de la esposa. Es una maldición. ¿No fue una maldición que una madre llorara al hijo ahora muerto llamado Abel? Y llorara al hijo que ahora se va de la casa a esconderse llamado Caín. ¿No es esa una tragedia? Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Dije que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo se dejó colgar en un madero. A él no lo colgaron, él se dejó colgar. A él no lo esculpieron, él se dejó escupir. A él no lo laceraron, él se dejó lacerar, y todo por amor a nosotros. Deberíamos nosotros cada día tener nuestro corazón de gratitud por él, pero accesar a las bendiciones. Ahora le leo Proverbios 18:21. Estoy en el código del poder de la palabra. Ya hablamos del código de la sangre de Jesús. Ya hablamos del código del propósito divino y del código de la cruz. Ahora te estoy hablando del código del poder de la palabra. La maldición y la bendición están en nuestra boca. Y a veces nosotros mismos nos automaldecimos y no nos damos cuenta. Cuando salen palabras negativas de nuestros labios, qué mal día, este mes va a terminar mal, voy a medio mes y no me alcanza el dinero, no voy a llegar a fin de mes, no sé cómo voy a pagar las deudas, cada vez me endeudo más, nunca voy a salir de pobre, yo no me voy a casar, seguramente se va a romper mi noviazgo, siempre que van bien las cosas pasa algo y siempre todo se arruina. O sea, si nos va bien, tenemos miedo porque decimos algo se va a terminar. Y cuando nos va mal, decimos siempre me va mal. ¿Cómo que me voy a enfermar? Yo no sé si me voy a morir viejo. Yo creo que me voy a morir antes de tiempo. Uno no se da cuenta. Siento que voy a perder el trabajo. Siento que me voy a quedar pobre. Siento que se va a romper el matrimonio. Siento que mi hijo se va a enfermar. Siento que si quedo embarazada voy a perder al hijo. Siempre estamos hablando en nuestros labios cosas que nos maldicen. Yo quiero animarte a que tengas dominio propio y una conciencia para entender que la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, la maldición y la bendición están en poder de la boca, y el que la ama comerá de su fruto. Mire lo que dice esta versión. En la lengua hay poder de vida, bendición, y muerte, maldición. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Según se utilice, así será el resultado. Yo creo que hoy el Señor nos está enseñando a todos nosotros. A mí me está enseñando. Vaya que soy humano yo. Que los pastores somos humanos de carne y hueso. Y esto que hablamos aquí también nos atañe a nosotros. Yo digo, Señor, debo tener más cuidado en mi boca. Tengo que tener más cuidado lo que hablo sobre mi día, sobre mi semana, sobre mi mes. Debo tener más cuidado lo que hablo sobre mis padres, sobre mis hijos y mis nietos. ¿Quieren que les cuente un milagro? Mi padre es un milagro. Hace 14 años fue operado a corazón abierto. El doctor le dio 5 años de vida. Don Carlitos, con 5 años más de vida. Y don Carlitos ha vivido 14 años más. Ayer cumplió 86 años de vida. ¿Y saben por qué estoy testificando esto? Con una gratitud inmensa en mi corazón, inmensísima. Mucha gratitud con nuestros líderes o con la gente que se conecta a orar a las 9:30 de la noche. Porque hace un mes mi papá fue detectado con 2 coágulos en el cerebro. Lo llevamos al hospital y en el hospital dijeron, es de alto riesgo, no conviene operarlo. Hacerle cirugía para extraerle los coágulos
o darle medicamento para arralar más su sangre y deshacer los coágulos, él como padece del corazón ya toma anticoagulantes. Entonces la sangre la tiene rala. Así que lo enviaron de vuelta a la casa. Pero en la casa cada día ha estado mejor. Porque las oraciones de los justos y porque se cumple la palabra de Dios. Cuando tú usas tu boca, por sus llagas hemos sido nosotros curados. Les voy a decir cuál es la dificultad de algunos de nosotros. La dificultad de algunos de nosotros es que sí creemos, pero cuando aplicamos la palabra 1, 2, 3, 5 veces y no funciona, decimos: no, no es para mí. Es que tú tienes que usar la palabra una y otra y otra y otra, y si 100 veces es necesario, hasta que eso dé resultado. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. El que confiesa su palabra, Jesús declaró la palabra: escrito está, escrito está, escrito está. Y le tenemos que decir a nuestra enfermedad: escrito está. Y le tenemos que decir a nuestra miseria: escrito está. Y le tenemos que decir a nuestra tristeza, a nuestro luto, le tenemos que decir a nuestro agobio, le tenemos que decir a nuestra intranquilidad: escrito está. ¿Me están siguiendo? Escrito está una y otra vez, una y otra vez. Y las maldiciones tienen que bloquearse y las bendiciones tienen que desbloquearse. Alguien diga gloria a Dios en este día. Voy a adelantarles 3 códigos de los que vamos a estar hablando esta semana. Mire este código. El código RO614, Romanos 6:14. Contraseña para desbloquear la bendición de la integridad y bloquear la maldición del legalismo y el pecado. Es una maldición ser religioso. Es una maldición estar esclavo de reglas humanas y de la religión. Pero es una bendición estar desbloqueado para la bendición de la libertad en Cristo Jesús. No el libertinaje. Dice Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. No me están siguiendo. Éramos esclavos del alcohol, éramos esclavos del tabaco, éramos esclavos de la mentira, éramos esclavos del robo, pero ahora somos libres en Cristo Jesús para tener dominio. No somos perfectos, pero ahora tenemos conciencia. Y si nos deslizamos, decimos: Señor, tu sangre, y paramos el pecado. Dios nos va a bendecir, porque vamos a usar el poder de la palabra. Póngase de pie, por favor. Saben que no debo terminar esta reunión sin hacer honor a lo que pasó esta semana en Estados Unidos. Charlie Kirk, joven de 31 años, esposo, padre de 2 niños, aunque yo entiendo que él estaba pintado de un color político. Todos tenemos alguna política, no es ese mi tema. Mi tema eran los valores que él promulgaba en las universidades. Hablaba de la existencia de Dios. Debatía sobre el aborto. Debatía sobre el matrimonio del mismo sexo. Creo que él es un héroe. Algunos están escribiendo: se merece lo que habla, ¿por qué se metió a esto? ¿Por qué se metió a lo otro? Pero creo que vino un avivamiento. Yo sentía que nuestra juventud la estábamos perdiendo, porque están tan metidos en redes sociales y lo primero que miran en redes sociales es lo que cree. Y nosotros hemos sido muy tibios para hablar del matrimonio entre un hombre y una mujer. Hemos sido muy tibios para hablar a favor de la vida. El aborto, mis amigos, es un asesinato. Y en esta serie vamos a tocar un código. El código de Éxodo que dice: no matarás. Cuando se mata a un bebé en el vientre, se está derramando sangre inocente y maldice la ciudad. Así que hoy con mucha humildad, pero con mucha fe, hoy hago honor a todos los héroes que han existido en la vida cristiana, que no les da vergüenza en sus trabajos, en sus estudios, decir: yo soy cristiano y por eso no robo. Yo soy cristiano, por eso no voy a esa fiesta. Yo soy cristiano, por eso no digo esas vulgaridades. Yo soy cristiano y por eso quiero ayudar a mi prójimo.
Alguien puede levantar la mano diciendo en el nombre de Jesús que Él nos dé la fuerza y la valentía, no solo para ser cristianos aquí, sino para ser cristianos allá afuera.